Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Era una fresca y dorada mañana de otoño en una gran ciudad francesa, donde los escaparates de lujo se alzaban junto a las austeras fachadas de las instituciones públicas. Las calles aún estaban frescas, la ligera brisa soplaba entre las hojas de los árboles a medida que empezaban a cambiar de color, y los primeros rayos de sol se filtraban entre los altos edificios, iluminando las aceras con una luz suave y cálida. El contraste entre el lujo de un mundo y la austeridad de los edificios administrativos parecía trazar una línea invisible entre los poderosos y los considerados invisibles. Louis Mendy, de 57 años, negro, discreto y respetado en las más altas esferas de la justicia, había decidido, por una vez, ir caminando al juzgado. Normalmente, usaba su coche oficial, un vehículo oscuro y discreto que lo llevaba cada día a su despacho, donde asumía el papel de juez con una eficiencia formidable y a menudo admiraba la imparcialidad. Pero hoy, había tomado una decisión diferente. Dejó que su chofer descansara y decidió ir caminando al juzgado, como cualquier ciudadano común. Quería sentir el mundo bajo sus pies, lejos de los tribunales y las togas negras, lejos de la presión constante de la justicia que impartía a otros. Louis no necesitaba ese coche, esa grandeza exterior ni esas señales de estatus. El hombre que era no necesitaba demostrar nada a nadie. Sus éxitos, sus luchas, sus victorias, estaban escritos en la historia de la justicia. Sin embargo, a veces, se sentía abrumado por esa imagen. Se sentía mucho más cerca de la gente cuando caminaba por la calle, se mezclaba con desconocidos, veía sus miradas, sus sonrisas, su indiferencia. Era solo un hombre entre muchos, un hombre cuya mirada, al encontrarse con la de los transeúntes, lo convertía en un simple testigo del mundo. Louis llevaba un abrigo oscuro de lana, una bufanda gris y en la mano sostenía un maletín de cuero desgastado, el mismo que llevaba años usando. No era impresionante, pero guardaba en su interior el recuerdo de sus años de práctica, de sus horas de duro trabajo. Caminaba con calma, tomándose su tiempo, admirando la suave luz que bañaba la ciudad, respirando profundamente el fresco aire otoñal. Sin rastros de poder, prestigio ni importancia. Solo un hombre caminando, un hombre que siente el peso de las miradas, pero le da igual. En el Plaza de la República, en un espacio habitualmente bullicioso pero tranquilo esa mañana, cruzó tranquilamente el paso de peatones. La gente a su alrededor parecía apresurada, absorta en sus pensamientos, en sus recados matutinos, pero nada parecía fuera de lo común. Un hombre pasaba con un café para llevar, un grupo de jóvenes charlaba en voz alta en un banco, y una mujer de traje caminaba con determinación, cargando un maletín. Nada presagiaba el incidente que destrozaría ese momento de paz. Y luego, la voz. Señor. Alto. Comprobación de identidad. Louis se detuvo al instante, girándose lentamente, con una expresión neutra en el rostro. Sabía lo que significaba. Esa voz, ese tono, esa forma de detenerlo en la calle, como si su mera presencia fuera señal de culpa. Lo vio antes de comprenderlo. Frente a él, una policía rubia, de unos 30 años, rígida dentro de su uniforme oficial. Julie Morel, una nueva recluta en la unidad de seguridad de campo. Louis la reconoció por su mirada fija e implacable, la que buscaba mantener la autoridad, aunque aún no sabía cómo manejar la incertidumbre y la ansiedad que sus órdenes podían provocar. Detrás de ella, una colega mayor, probablemente con más experiencia, observaba la escena con aire distante, en silencio. ¿Puedo saber por qué me estás controlando?, preguntó Louis con voz tranquila, sin agresividad, pero también sin vacilación. No era de los que dejaban pasar este tipo de incidentes sin reaccionar. Había forjado su dignidad en los tribunales, pero también en la calle. Llevas varios minutos rondando por el barrio. Ha habido denuncias recientes de robos. Muéstrame tu identificación. Louis se quedó paralizado. El barrio era, en efecto, un lugar donde se cruzaban muchos trabajadores, turistas, pero también personas que, como él, venían de otro mundo. Pero no había nada en su comportamiento, en su andar, en su mirada, que justificara esa inspección. No se había demorado. No sospechaba. No había robado. No había hecho ningún gesto que despertara sospechas. Él simplemente respondió con una sencillez desarmante. Le aseguro que cumplo con lo estipulado. Pero no he hecho nada que justifique esta inspección.
Ella insistió, su mirada volviéndose más firme, más impaciente. Yo decido que está justificado y que no. Tus papeles. O nos sigues a la comisaría. El tono había subido de tono. Había un matiz de desafío en su voz, una arrogancia inoportuna. La informalidad instintiva había aflorado, como si ya lo estuviera reduciendo a una pequeña fracción de aquella escena de poder. A su alrededor, la gente se había detenido, atraída por el ruido. Algunos sacaron sus teléfonos. Se oyeron murmullos entre los transeúntes, algunos acusándolo con desgana, otros apoyando a Louis en silencio, con la mirada fija en la pantalla. Louis se mantuvo erguido. ¿Tranquilo? Su rostro, impasible, no delataba ni ira ni miedo, sino un viejo cansancio. Un cansancio forjado en experiencias como esta, al ser visto constantemente pero nunca comprendido. Su mirada recorrió la multitud que se formaba a su alrededor y comprendió. No era la primera vez que un hombre como él, Black, era objeto de sospechas sin razón. Su color de piel bastaba para despertar dudas, para poner a prueba su libertad, pero era una guerra silenciosa. Un racismo que, aunque sutil, pesaba mucho. No se precipitó. Abrió lentamente su maletín. Sacó una cartera de cuero y la abrió lentamente. Luego, extendió la tarjeta que sabía que cambiaría la dinámica de la reunión. El agente Morel la agarró con un gesto rápido, casi nervioso, y se detuvo en seco. Su mirada se fijó en las palabras, pero no las entendió al instante. Luego, una fracción de segundo después, palideció. En el mapa. Ministerio de Justicia, acceso restringido, alto funcionario del Estado. Louis Mendy, presidente del Tribunal de Apelación de París. El silencio cayó de repente, como una manta de plomo. Los murmullos cesaron al instante. Quienes filmaban se detuvieron, perplejos. El compañero del oficial dio un paso al frente, visiblemente avergonzado, y reconoció el nombre de inmediato. Apartó la mirada, como buscando una salida a aquella situación, que sabía que era embarazosa, incluso vergonzosa. ¿Su señoría? Lo siento, no sabía, balbuceó Julie Morel, con un tono cada vez más frágil. Louis la miró directamente a los ojos. No había ira ni odio en su mirada. Solo una verdad que traspasaba la máscara de la ignorancia. No. No lo sabías. Y ese es el problema. Su voz era serena, pero cada palabra resonaba como un martillazo. Un juicio final. A su alrededor, la tensión era palpable. Un transeúnte exclamó entonces en voz alta. Siempre es lo mismo. Solo necesita ser negro para que podamos controlarlo. ¿Juzguemos o no? Louis miró a la policía un instante. Ella no sostuvo su mirada. Bajó la vista, como si ya fuera culpable, pero aún no lo supiera. El respeto, señora, no se otorga por rango. Se debe a todo ciudadano. Hoy creyó humillar a un desconocido. Lo que ha demostrado es la mezquindad de un uniforme gastado. Giró sobre sus talones, sin prisa, y se alejó calle abajo, integrándose de nuevo entre la multitud. Sin rastro de animosidad. Sin rastro de venganza. Simplemente caminó, como tantas veces, por esta ciudad, entre los suyos. Al día siguiente, los vídeos de la escena inundaron las redes sociales. Capturada desde múltiples ángulos, la escena se repitió una y otra vez, el arresto absurdo, la mirada impasible de Louis Mendy, la escalofriante revelación de su identidad y, sobre todo, esta frase pronunciada con voz firme pero serena: el respeto no se otorga por rango. Es un deber de todos los ciudadanos. Las etiquetas proliferaron: almohadilla control facial, almohadilla incluso un juez, almohadilla justicia para todos. En cuestión de horas, las imágenes se extendieron por todo el país y más allá. En televisión, surgieron acalorados debates: ¿se trataba de un incidente aislado o de una prueba flagrante de una maldad arraigada? Algunos defendieron la actuación del policía alegando el principio de precaución, mientras que otros denunciaron la humillación pública de un hombre negro, fuera o no un alto funcionario. En cafés, entre familias y en los pasillos universitarios, la escena se convirtió en un símbolo. El Ministerio del Interior, sorprendido, emitió un escueto comunicado anunciando la apertura de una investigación administrativa.
La agente Julie Morel fue suspendida provisionalmente, a la espera de los resultados, según se informó. Pero entre bastidores, la situación se movía. Varios parlamentarios intervinieron en la Asamblea Nacional. Grupos de derechos humanos presentaron denuncias por discriminación racial en uniforme. Louise, sin embargo, permaneció en silencio. Rechazó entrevistas, ignoró llamadas de redacciones, declinó invitaciones a debates televisados. Podría haberse convertido en una figura mediática, un glorioso símbolo de resistencia elegante. Pero se resistió. No quería que la atención se centrara en su nombre, su rostro, su estatus. Lo que él había vivido, tantos otros lo vivían a diario, sin testigos, sin cámaras, sin escándalo. Quería que la atención se centrara en este problema sistémico, el desprecio común, la arbitrariedad disfrazada de procedimiento, la sospecha reservada a la piel oscura. Una semana después, finalmente accedió a hablar. No en un plató de televisión, sino en un discreto auditorio, en una conferencia universitaria sobre justicia, igualdad y discriminación en la democracia. Subió al podio sin hacer ruido, con su habitual abrigo sobrio, saludó al público con un leve asentimiento y luego habló. Su declaración fue breve. No contenía ni acusación directa ni queja personal. Pero cada palabra llevaba el peso de la experiencia y la esperanza. No busco venganza ni una disculpa pública. Lo que quiero es un sistema en el que un hombre ya no necesite mostrar su credencial de juez para que le hablen con respeto. La dignidad no tiene rango. Es un derecho. Siguió un silencio denso. No de inquietud, sino de conciencia despierta. Muchos salieron de la sala ese día reflexionando sobre esta frase. Fue compartida, copiada, traducida. En cuanto a la agente Morel, fue reasignada unas semanas después. Se le exigió una capacitación exhaustiva sobre prejuicios raciales, discriminación sistémica y ética. Se dijo que fue más informativa de lo que esperaba. En una conversación privada con sus colegas, admitió posteriormente. Ese día, vi la mirada de un hombre que creía invisible. Y comprendí que había llevado mi uniforme como una barrera, no como una promesa. Nunca volvió a ver a Louise Mendy. Él no sentía ni satisfacción ni resentimiento. Luis regresó a su puesto como si nada hubiera cambiado. Cada mañana, impartía justicia con la integridad que lo caracterizaba. Pero, en realidad, algo se había desvanecido en lo más profundo de su ser. No era su fe en la ley, a la que siempre había servido con rigor, sino una conciencia más profunda, que la ley, por noble que sea, no es nada si no habita en los gestos cotidianos, las miradas intercambiadas, los actos anónimos de la calle. A partir de entonces, comenzó a caminar regularmente, solo, por las calles de la ciudad. No buscaba provocación ni venganza. Caminaba como un hombre libre, recordando con su sola presencia que la dignidad humana no tiene uniforme, ni estatus, ni color. Ella también camina con el rostro descubierto.